Ok, muy buenos días. En este video se estará explicando los paneles aislados en diferentes configuraciones. Eh, este grupo está conformado por César Camacho, César Augusto y Alberto Sterling. Y bueno, para comenzar con la explicación, vamos a explicar en primer lugar el amplificador inversor. Esta es una configuración en un amplificador operacional que se caracteriza principalmente porque su entrada, donde se suministrará el voltaje, se coloca en el terminal inversora del amplificador y el terminal no inversora se conecta a tierra. A la salida del amplificador obtenemos una señal amplificada e inversa y su entrada. Si conectamos a una entrada de señal una corriente alterna, obtendremos a la salida una señal amplificada y desfasada a 180 grados. Y bueno, en la imagen podemos ver los dos pines, tanto positivo como negativo. Entonces en el OPAMP se conoce como parte inversora al pin negativo y la parte no inversora es el pin positivo. Por eso se le atribuye ese nombre. Aquí se puede ver parte de la ecuación para sacar unos breves cálculos. Aquí se obtiene también la ganancia. La ganancia en los OPAM se caracteriza porque es infinita, por lo menos la impedancia de salida teóricamente es infinita. Así que en términos de ecuaciones se le lleva el número cero. En la ecuación aquí se representa con las letras AV, que es la parte de la ganancia, y como tiende a ser infinito, básicamente como que se tiendería a cero, porque no hay número representativo para eso. Y nada, y tomando en cuenta que también la impedancia de entrada, ahí son bajitas, ahí teóricamente también tiende a ser cero. Pero bueno, en este circuito la ganancia también viene determinada por la resistencia de referencia, que es la que está conectada de la salida a la parte inversora. Bueno, aquí ahora se está explicando el amplificador no inversor. Esta es una configuración de un amplificador operacional no inversora, en que la señal de voltaje de entrada se aplica directamente al terminal de entrada no inversora, que sería el pin positivo. Esta parte se significa que la ganancia de salida del amplificador se vuelve positiva, a diferencia del circuito de amplificador inversor que vimos en el tutorial anterior, cuya ganancia de salida es negativa. Entonces, como resultado, la señal de salida está en fase. Esta configuración de circuito cerrado produce un circuito amplificador no inversora con una buena estabilidad. Esta tiene una impedancia de entrada muy alta con la RIN, que sería la resistencia de entrada, que va directamente a la parte no inversora, que es el pin positivo, y una impedancia de salida baja, que esa se va tomando de la resistencia de salida, que aquí se puede ver que puede ser resistencia de referencia, RF, como se muestra a continuación, que puede ser en la imagen. En la imagen la resistencia de referencia es la que va de la salida, la parte inversora. En esa imagen no está directamente colocada la resistencia de entrada, que sería por la entrada no inversora, que sería del pin positivo, pero ahí debe haber la resistencia para sacar los cálculos. Como abajo se pueden ver, abajo se puede calcular la ganancia de este amplificador, que va teniendo en cuenta la salida, entrada de voltaje y la resistencia de cada una para aplicarlo. Entonces, llegando a una conclusión que la ganancia es 1 más la resistencia 1 sobre la resistencia 2. Y bueno, a continuación pasamos con los amplificadores, el amplificador sumador. Este consiste en un circuito eléctrico que permite la adición de más de una señal, creando una suma de todos los circuitos combinados. Por esta razón lleva el nombre del sumador, por así decirlo. El objetivo de esta técnica es sumar, es conectar varias fuentes de entrada, manteniendo cada fuente separada para impedir que una de las fuentes de entrada afecte a otra. Con este dispositivo se puede lograr una suma de voltaje a la salida que se calcula manteniendo la misma tasa de todas las fuentes de entrada sumadas. Entonces, con este proceso se consigue que el amplificador origina un amplificador operacional, porque cuando se integra más de un voltaje de entrada, es un circuito y suma a lo largo del circuito. El voltaje de salida es el resultado de la suma de todos los voltajes de entrada. Parte de su funcionamiento está basado en un I/O, en el cual tiene una resistencia de retroalimentación. Esta programación consiste en entradas de voltaje
por, por medio de la resistencia, que sea de resistencia RF. Estas entradas pueden ser conectadas a cualquiera de los pines, puede ser al pin negativo o al pin positivo, que es la parte inversora del inversor. Y bueno, ahí pueden ver una parte simulada del circuito, son uno de los que se simularon, que lo conectamos de la parte inversora, que ahí mismo hasta se retroalimenta cuando cada una de esas resistencias y cada uno de esos voltajes lleguen a un cierto voltaje, la salida manda un high. Entonces esa salida se toma en referencia con esta ecuación que se encuentra aquí abajo. Para lograr un voltaje de salida, se resta la resistencia de referencia y con la sumatoria de la inversa de cada una de las resistencias de entrada se obtiene ese valor. Bien, ahora se estará explicando la oposición al antes mencionado, que es el amplificador restador. Esta es una configuración en la cual se va a obtener una resta de los voltajes de entrada amplificados o atenuados. Esta configuración tiene como característica un arreglo de resistencia y un voltaje conectado a la entrada no inversora del op-amp y a la entrada inversora de un voltaje y un arreglo de resistencia, además de una retroalimentación de voltaje de salida. Este circuito funciona, a diferencia de dos señales de entrada. Este viene siendo útil para expresar la variación entre ambas señales. La configuración del resistor utiliza resistencia en ambas terminales de entrada para establecer la ganancia diferencial. Y para esto la retroalimentación negativa controla el punto de referencia de la salida y el op-amp ajusta automáticamente su salida para igualar la diferencia entre las señales de los dos terminales de entrada. Este tipo de circuito es esencial en aplicaciones de procesamiento de señales donde se requiere comparar dos señales y destacar sus diferencias. Aquí pueden ver el circuito, cómo se conecta y cómo se calcula para obtener cuándo se resta para que el un high. Con esta ecuación viene siendo la inversa de cada una de estas resistencias para obtener el resultado ideal. Y bueno, ahora proseguimos con la parte de seguidor, el amplificador. Tiene una ganancia de unidad, replicando la señal de entrada sin amplificarla, con la salida conectada al terminal inversor. Cualquier cambio en entrada provoca un ajuste instantáneo en la salida. Esto mantiene la salida igual a la entrada y gracias a su alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida es ideal para aplicaciones donde se requiere acoplar etapas sin carga de la fuente de señal. Además, actúa como un aislamiento entre diferentes etapas de un circuito. Ahí pueden ver el circuito y con su fórmula, que es básicamente que el voltaje de salida es el mismo que sale. Y nada, a continuación mi compañero estará con las siguientes slides. Bien, mi nombre es Alberto Méndez y continuando con lo que es la diapositiva, vamos a estar explicando lo que es el amplificador logarítmico. Bien, este es un amplificador logarítmico, es un circuito electrónico que puede realizar operaciones matemáticas. El logaritmo y la amplificación se utiliza para comprimir señales y controlar procesos. Los amplificadores logarítmicos se utilizan para medir corrientes bajo nivel y con un amplio rango dinámico, como en el módulo óptico, láseres y equipos médicos.
El funcionamiento de eh, es este amplificador produce una salida proporcional al logaritmo de entrada utilizando un diodo o un transitor en la retroalimentación. A medida que la entrada aumenta, la caída de tensión en el diodo también aumenta, lo que genera una salida que es logarítmicamente respecto a la entrada. Este tipo de amplificación es útil para compresiones de señales en sistemas de audio o en amplificaciones de sensores donde la señal abarca un amplio rango dinámico y necesita un mapeo o logaritmo para interpretar mejor los valores. Como pueden ver a la derecha, aquí está el datasheet de este amplificador y abajo podemos visualizar lo que es las señales tanto de entrada y salida. También tenemos lo que son los osciladores de onda cuadrada, que nada más y nada menos que es un oscilador de onda cuadrada o de redundancia, utilizando PAN. Este utiliza un amplificador operacional en una configuración de retroalimentación positiva para producir una señal cuadrada de salida. Este circuito es comúnmente conocido como el oscilador estable o multivibrador estable, que ya hemos visto en en anteriores laboratorios, lo que fue en electrónica 1. Y este es capaz de generar una señal que alterna entre dos niveles de voltaje en una frecuencia constante. El funcionamiento de este es la retroalimentación positiva, que en este circuito los PAN tiene una configuración de retroalimentación positiva a través de una red de resistencia y condensadores, lo que provoca que los PAN cambie rápidamente entre dos niveles, ya sea alto o bajo. A la derecha podemos ver el alto y el bajo del gráfico, o también conocido como high o low, y arriba podemos ver lo que es un circuito oscilizador o de onda cuadrada con OPAN. También tenemos el oscilador de onda senoidal, que es un amplificador operacional con OPAN. Es un dispositivo electrónico que produce una tensión senoidal sin necesidad de que una señal de entrada, Para ello se utiliza una combinación de retroalimentación positiva y negativa para llevar el amplificador operacional a un estado inestable. Esto lo que hace es que la salida se mueva de un lado a otro entre los rieles de alimentación a una velocidad constante. El funcionamiento de este es un oscilador de onda senoidal de amplificador operacional o llamado PAN, que funciona de la siguiente manera. Se utiliza una combinación de retroalimentación positiva y negativa para llevar el amplificador operacional a un estado inestable. Esto hace que la salida se mueva de un lado a otro entre los rieles de alimentación a una velocidad continua. El oscilador de onda sinusoidal de OPAN funciona sin una señal de entrada aplicada externamente, y ahí podemos ver lo que es el el circuito en sí. También tenemos lo que son los filtros activos con OPAN. Un filtro activo con OPAN operacional es un circuito analógico que utiliza un amplificador operacional como componente activo para implementar un circuito eléctrico. Los filtros activos se caracterizan por tener una ganancia de energía mayor que 1, es decir, emiten más energía de la que absorben. Se diferencian de los filtros pasivos, que solo utilizan componentes pasivos, porque los filtros activos usan componentes activos que proporcionan amplificación de energía. El funcionamiento de los filtros activos como PAN, que son circuitos que utilizan amplificadores operacionales
junto con resistencias y condensadores para filtrar señales de diferentes frecuencias. A diferencia de los filtros pasivos que solo usan resistencias, inductores y condensadores, los filtros activos pueden amplificar la señal mientras filtran, permitiendo un mejor control y una mayor ganancia. También tenemos lo que son los filtros activos con OPAN. Entre ellos están filtros de pasa bajos o LPF, que este filtro deja pasar frecuencia por debajo de un valor de corte y atenúa las frecuencias superiores a este punto. La configuración básica para este es un OPAN que se usa con un condensador y una resistencia en una configuración de retroalimentación. El funcionamiento: las frecuencias más bajas pasan sin mucha atenuación, mientras que las altas se reducen por la reactancia del condensador. Esto lo que hace es que disminuye con el aumento de la frecuencia. También tenemos los filtros de pasos altos, que este filtro deja pasar frecuencia por encima de la frecuencia de corte y atenúa las frecuencias inferiores. La configuración baja para este es el OPAN, que se configura con un condensador en serie, con la entrada y una resistencia en paralelo. El funcionamiento del mismo, que las frecuencias bajas son bloqueadas por el condensador, mientras que las frecuencias altas pasan con mayor facilidad. También tenemos el filtro de pasabanda, el BPDF, que este filtro permite que pasen una sola banda específica de frecuencia, rechazando todas las demás altas. La configuración básica de este es combina tanto un filtro pasos altos como filtros pasos bajos, y su funcionamiento solo son frecuencias dentro de un rango específico que pasan a través del circuito, mientras que las demás se atenúan. También tenemos filtros de rechazar banda, que este filtro atenúa una banda específica de frecuencia, permitiendo que el paso de las frecuencias fuera de este rango. La configuración básica es que combina tanto filtros pasos altos como filtros pasos bajos, pero con una disposición distinta a la del pasa de banda. Su funcionamiento es el siguiente: las frecuencias dentro de una banda específica son atenuadas, mientras que las demás pasan sin ninguna atenuación significativa. Y por último tenemos el filtro todo paso, que este filtro permite que el paso de todas las frecuencias sin atenuación, pero cambia la base de la señal dependiendo de la frecuencia que sigue. La configuración básica para este es que utiliza una configuración de OPAN que ajusta la fase de la señal de entrada. Su funcionamiento es que la señal de salida tiene un cambio de fase en función de la frecuencia, pero no cambia la amplitud de la señal. Y continuando con esta diapositiva, tenemos lo que es el circuito integrador, que el concepto es un amplificador integrado, realiza la función matemática de la integración, que es decir, la señal de salida es integral de la señal de entrada. Este circuito es como se muestra a continuación el lado derecho, donde K representa la carga inicial del condensador. El amplificador integrado presenta el inconveniente de que la señal de entrada es una señal de C o tiene un componente de C. Se satura y ya no integra. Este problema no se puede solucionar, pero se puede controlar agendando una resistencia en paralelo al condensador que no hará es limitar la ganancia, lo que hará es limitar la ganancia en DC del integrador. El funcionamiento integrado produce una salida que es integral de la señal de entrada respecto al tiempo, creando una acumulación continua de la señal. Esto se logra usando un condensador en la retroalimentación, el cual se carga en función de la entrada y genera una salida en rampa
para una entrada de señal constante. El circuito integrador se usa en aplicaciones de conversión de señales como generación de ondas triangulares y sistemas de control donde se necesita una respuesta acumulativa. También tenemos lo que es el circuito derivador, que el circuito derivador de la entrada de señal se aplica a un condensador en serie, mientras que una resistencia se coloca en la retroalimentación, del OPAN. La relación de estos componentes permite que la salida sea proporcional a la derivada de la señal de la entrada, dando como resultado un impulso pico cada vez que hay un cambio rápido en la entrada. El funcionamiento, el circuito derivador genera una salida proporcional a la tasa de cambio de la entrada, actuando como un diferenciador al utilizar un condensador en la entrada y una resistencia en la retroalimentación. Cualquier cambio rápido en la señal de entrada se traduce en un cambio proporcional en la salida. Este circuito se utiliza en aplicaciones de detención de picos y procesamiento de señales, donde es importante detectar cambios bruscos o transistores en la señal de entrada. A la derecha podemos ver dicho circuito, donde VO es el voltaje de salida del derivador, R es el valor de la resistencia en la retroalimentación, C es el valor del condensador de entrada y el voltaje Bin es el voltaje de entrada, y tenemos también que representar la derivada de la señal de entrada con respecto al tiempo, es decir, la tasa de cambio en Bin. Hasta aquí esta diapositiva, muchas gracias.